La mayoría de las personas cree que el fracaso te descalifica. Pedro demuestra exactamente lo contrario. La historia del apóstol Pedro no comienza con fuerza, liderazgo o confianza. Comienza con impulsividad, miedo y colapso. Pedro negó a Jesús en el momento en que la lealtad más importaba. No porque dejara de amarlo, sino porque la presión expuso lo que la confianza en uno mismo, por sí sola, no puede sostener. Y aquí está la verdad incómoda que pocos quieren enfrentar. La sinceridad sin rendición también se quiebra bajo el miedo. La realidad contraintuitiva es esta: Dios no reemplazó a Pedro después de la caída. Lo confrontó, lo restauró y lo transformó. De miedo a fe, Pedro no creció fingiendo que la negación nunca ocurrió, sino enfrentándola con honestidad. La restauración de Pedro explicada muestra que la transformación no viene de esforzarse más, sino de rendirse más profundamente. Si alguna vez te sentiste confiado y aún así fallaste, fiel y aún así temeroso, comprometido y aún así humano, esta historia es para ti. Y si quieres entender la Biblia más allá de la superficie, a través de historias que confrontan, sanan y transforman, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí la fe no se romantiza, se forja. Porque Pedro, en el libro de los Hechos, muestra lo que sucede cuando el fracaso no termina el llamado, sino que lo refina. Y al final de este recorrido, tal vez te des cuenta de que lo que alguna vez se sintió como descalificación podría ser exactamente lo que Dios usa para cambiar la historia. Antes de que Jesús lo llamara, la historia del apóstol Pedro comienza lejos de púlpitos y multitudes. Pedro era un pescador, formado por la repetición, la fatiga y la incertidumbre. Sus días olían a redes, agua y trabajo duro, no a prestigio religioso. No había nada impresionante en su rutina y ese es precisamente el punto. Vivía día a día, enfocado en sobrevivir, no en el destino. La historia de Dios con Pedro comienza en lo ordinario, no en lo extraordinario. Pedro no tenía formación religiosa formal, ni credenciales rabínicas, ni currículum espiritual. No creció debatiendo las escrituras en escuelas o templos. Sin embargo, esta ausencia de estatus se convierte más adelante en una ventaja silenciosa, porque Pedro escuchaba antes de argumentar y seguía antes de explicar. La historia del apóstol Pedro nos recuerda que la disponibilidad a menudo pesa más que la calificación. Dios no espera pulidez, responde a la apertura. Emocionalmente, Pedro era intenso, expresivo e impredecible. Sentía profundamente y reaccionaba con rapidez, muchas veces sin filtros. Alegría, miedo, valentía y duda convivían muy cerca de la superficie. Esta inestabilidad lo hacía cercano, pero también frágil bajo presión. De miedo a fe, Pedro recorrería más adelante un largo camino. Pero en esta etapa, la emoción solía ir delante de la sabiduría. La naturaleza impulsiva de Pedro significaba que actuaba primero y reflexionaba después. Ese rasgo provocaría tanto momentos audaces como fracasos dolorosos. No era cauteloso, calculador ni estratégico por instinto. Sin embargo, esa misma crudeza se convertiría un día en fortaleza. Dios a menudo transforma la personalidad en lugar de reemplazarla. La historia del apóstol Pedro muestra transformación, no eliminación de la personalidad. Hay algo profundamente importante oculto en los comienzos de Pedro. Jesús no lo reclutó por lo que sabía, sino por lo que podía llegar a ser. Esto desafía la obsesión moderna con las credenciales y la perfección. La vida de Pedro sugiere que la fe comienza con confianza, no con dominio. Mucho antes de que Pedro negara a Jesús, luchaba con la confianza y la dirección, y esa lucha prepara el escenario para todo lo que sigue.
Así que cuando Jesús finalmente entra en el mundo de Pedro, nada en Pedro parece listo. Sin plataforma, sin claridad, sin un sentido de llamado aún. Solo fatiga, frustración y preguntas sin respuesta. Y ese es precisamente el ambiente donde el llamado interrumpe la rutina. Porque el siguiente momento en la historia del apóstol Pedro no será planeado. Llegará de repente al borde del mar. La historia del apóstol Pedro da un giro decisivo en un día laboral ordinario. Pedro está haciendo lo que siempre ha hecho, pescando a través del agotamiento y la frustración. Las redes están vacías, la noche fue larga y los resultados son decepcionantes. Nada en ese momento sugiere que el destino esté acercándose. Sin embargo, Jesús entra directamente en el lugar de trabajo de Pedro, no en su zona de confort. El llamado a menudo interrumpe la rutina antes de explicar el propósito. Jesús no comienza con un sermón ni con lenguaje espiritual. Pide la barca de Pedro, convirtiendo una herramienta de trabajo en un lugar de encuentro. Este detalle importa más de lo que parece. Dios a menudo entra a través de lo que ya tenemos, no de lo que nos falta. La historia del apóstol Pedro muestra que el llamado comienza con una pequeña obediencia. Pedro presta la barca sin saber qué vendrá después. Luego llega la instrucción que desafía la lógica: echar las redes otra vez. Pedro responde con honestidad, mezclando respeto con frustración. La experiencia le dice que no funcionará, y aún así algo lo impulsa a intentarlo. Aquí es donde, de miedo a fe, Pedro comienza silenciosamente. La fe aquí no es certeza, es obediencia a pesar de la duda. El milagro sigue a la acción, no a la confianza. Las redes se llenan más allá de su capacidad, obligando a Pedro a enfrentar algo sobrenatural. La abundancia expone más que el éxito, revela conciencia interior. Pedro de repente se ve a sí mismo con claridad en contraste con Jesús. En lugar de celebración, surge la convicción dentro de él. La historia del apóstol Pedro muestra que los encuentros divinos a menudo humillan antes de elevar. El verdadero llamado comienza cuando el ego colapsa. La reacción de Pedro es inesperada. Le pide a Jesús que se vaya, no por miedo a perder, sino por miedo a no ser digno. Se da cuenta de que este momento es más grande que la pesca o la ganancia. Jesús responde no con corrección, sino con invitación. Sígueme, atraviesa el miedo y la confusión de identidad. El llamado no negocia, redirige. En una sola frase, el futuro de Pedro queda redefinido. Sin mapa, sin garantías, sin red de seguridad ofrecida. Solo dirección y confianza. La historia del apóstol Pedro deja claro que los llamados verdaderos alteran la estabilidad. No piden permiso al confort ni al momento adecuado, y esta invitación pronto exigirá más de lo que Pedro espera. Este momento en la historia del apóstol Pedro revela la fe en su forma más cruda. Los discípulos quedan atrapados en una tormenta, rodeados de oscuridad y miedo. El viento y las olas borran cualquier sensación de control o seguridad. Entonces Jesús aparece, caminando sobre el agua, desafiando la lógica y la expectativa. El miedo habla primero, no la fe, llenando la barca de confusión. Los momentos de presión siempre revelan lo que realmente nos guía. La respuesta de Pedro es inmediata y característicamente impulsiva. No pide explicaciones, señales ni garantías. Pide permiso. Si eres tú, llámame. Esto no es valentía calculada. Es confianza instintiva mezclada con incertidumbre. De miedo a fe, Pedro toma forma en esta tensión. La fe aquí se mueve antes de que la comprensión llegue por completo. Cuando Pedro sale de la barca, ocurre algo extraordinario. Realmente camina sobre el agua, aunque solo por un momento. El miedo no desaparece, simplemente deja de liderar.
Este detalle suele pasarse por alto, pero es profundamente importante. La fe no requiere la ausencia de miedo, solo la negativa a obedecerlo. La historia del apóstol Pedro muestra el valor como movimiento, no como confianza. Sin embargo, la tormenta no se ha detenido y la realidad pronto presiona. Pedro nota el viento, el ruido y la inestabilidad bajo sus pies. El enfoque cambia de Jesús a las circunstancias. El miedo recupera su voz y Pedro comienza a hundirse. Esto no es fracaso, es exposición. La fe no se debilita cuando existen tormentas, sino cuando el enfoque se desplaza. Pedro no se ahoga en silencio, clama por ayuda. Esta oración breve revela más madurez que largos discursos. No culpa a la tormenta ni niega su miedo. Simplemente extiende la mano, reconociendo su dependencia. Jesús responde de inmediato, no después de corregirlo. La historia del apóstol Pedro enseña que el rescate sigue a la honestidad. Este momento deja una marca duradera en el camino de Pedro. Aprende que la fe puede comenzar con valentía y aún así necesitar apoyo. La fuerza no proviene de confiar en uno mismo, sino de mantener el enfoque. Pedro recordará esto cuando la presión regrese más adelante, porque caminar con Jesús no se trata de nunca hundirse, se trata de saber a quién llamar cuando sucede. Este momento marca un punto de inflexión en la historia del apóstol Pedro. Rodeado de opiniones, expectativas y especulación pública, Jesús hace una pregunta sencilla. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Atraviesa el ruido y expone la convicción. La mayoría de las respuestas reflejan la cultura, los rumores o una fe de segunda mano. Pedro, sin embargo, responde con una claridad que sorprende incluso a él mismo. La revelación a menudo llega antes de que comprendamos completamente su peso. La confesión de Pedro no es el resultado del estudio ni del debate. No proviene de la lógica, la tradición ni la influencia del grupo. Jesús lo deja claro, no te lo reveló carne ni sangre. Este momento redefine la percepción espiritual como algo recibido, no alcanzado. La historia del apóstol Pedro muestra la revelación como un regalo, no como una recompensa. La comprensión comienza cuando el orgullo se hace a un lado. Con la revelación viene la responsabilidad, y Jesús no demora esta conexión. Pedro recibe un nuevo nombre, una nueva identidad y un rol futuro. La autoridad es prometida, no porque Pedro sea impecable, sino porque está alineado. El llamado se expande instantáneamente después de que llega la claridad. De miedo a fe, Pedro avanza aquí hacia un propósito más profundo. La revelación nunca fue destinada a permanecer privada. Esta elevación podría haber inflado peligrosamente la confianza de Pedro. La afirmación pública se siente como confirmación de madurez. Sin embargo, la percepción espiritual no equivale a preparación emocional. La historia del apóstol Pedro expone cuidadosamente esta tensión. Dios revela la verdad antes de que el carácter logre alcanzarla por completo. Y esta brecha pronto será puesta a prueba. Muchos malinterpretan este momento como la llegada de Pedro. En realidad, es solo su exposición a la responsabilidad. La revelación abre puertas que el carácter debe aprender a atravesar. La autoridad dada demasiado pronto puede confundir la identidad. Pedro es elogiado, pero aún no está preparado. Y el siguiente momento demostrará cuán frágil sigue siendo ese equilibrio, porque inmediatamente después de la claridad llega la corrección. La misma boca que confesó la verdad, pronto se resistirá a ella. La historia del apóstol Pedro cambia rápidamente de revelación a conflicto. Esta transición es intencional, no accidental. La revelación siempre invita a la prueba, y Pedro está a punto de aprender que la percepción sin madurez puede engañar.
Justo después de su mayor percepción espiritual, Pedro comete uno de sus errores más reveladores. Jesús comienza a explicar el sufrimiento, el rechazo y la cruz. Este futuro no coincide con las expectativas de victoria y poder de Pedro. Sin dudarlo, Pedro lleva a Jesús aparte para corregirlo. La historia del apóstol Pedro muestra cuán rápido la revelación puede convertirse en resistencia. La claridad sin humildad a menudo genera control. La reacción de Pedro no es maliciosa, es protectora y emocional. Él cree que está defendiendo a Jesús de un dolor innecesario. Sin embargo, este instinto expone un problema más profundo bajo las buenas intenciones. Pedro valora los resultados que preservan la comodidad por encima de la obediencia que abraza el costo. De miedo a fe, Pedro todavía tiene distancia que recorrer aquí. Los buenos motivos no siempre producen la dirección correcta. La respuesta de Jesús es firme, directa e incómoda. «Apártate de mí, Satanás», sacude a todos los que escuchan. Esta corrección no trata de odio, sino de alineación. El pensamiento de Pedro refleja el deseo humano, no el propósito divino. La historia del apóstol Pedro revela que la sinceridad no equivale a la sumisión. Incluso el amor puede oponerse a Dios cuando está filtrado por el miedo. Este momento expone una lección crítica de liderazgo. La percepción espiritual no cancela la inmadurez emocional. Pedro tenía revelación, pero aún no tenía perspectiva. Podía identificar a Cristo, pero resistir el camino de Cristo. La restauración de Pedro, explicada más adelante, comienza con momentos como este. La corrección suele ser el lugar de nacimiento del crecimiento. Muchas personas tropiezan aquí sin darse cuenta. Escuchan a Dios con claridad y luego intentan administrar cómo Él cumple su voluntad. El error de Pedro refleja una fe moderna que quiere gloria sin sacrificio. La historia del apóstol Pedro desafía directamente este instinto. El llamado no garantiza comodidad. El propósito a menudo camina por senderos que nunca elegiríamos. Esta confrontación deja a Pedro expuesto pero no rechazado. Jesús lo corrige públicamente para protegerlo en privado. La tensión entre percepción y obediencia se vuelve innegable. Pedro debe aprender a seguir, no a liderar, incluso después de la revelación, porque el camino hacia Pedro negó a Jesús, comienza resistiendo el sufrimiento, y una presión aún mayor está por venir. A medida que la presión aumenta, la confianza de Pedro comienza a sonar como certeza. Declara su lealtad más fuerte que todos los demás en la sala. Aunque todos se aparten, yo nunca lo haré. Suena sincero y firme. Pero la confianza arraigada en la comparación a menudo esconde inseguridad. La historia del apóstol Pedro revela cómo el orgullo puede disfrazarse de devoción. Las palabras audaces a veces encubren una fe no probada. La confianza de Pedro no está basada en la dependencia, sino en la autoevaluación. Mide su fe comparándola con la de otros en lugar de anclarla en la gracia. Este cambio sutil lo altera todo. La fe se convierte en desempeño en lugar de confianza. De miedo a fe, Pedro aún tiene una lección crítica que aprender. La fuerza sin humildad colapsa bajo presión. Jesús responde no con elogio, sino con advertencia. Predice la negación de Pedro con dolorosa precisión. Este momento expone la brecha entre la intención y la resistencia. Pedro cree que la determinación es suficiente para sostener la obediencia. La historia del apóstol Pedro desafía directamente esta suposición. Las buenas intenciones no sobreviven al estrés sin rendición. La autoconfianza a menudo se siente empoderadora, pero es frágil. Depende de que las circunstancias sigan siendo manejables. Cuando el miedo se eleva, la confianza en uno mismo se quiebra rápidamente.
La certeza de Pedro nunca había sido probada a este nivel antes. La restauración de Pedro, explicada más adelante, comienza con esta exposición. El fracaso a menudo revela dónde estaba mal colocada la confianza. Este patrón se repite mucho más allá de la historia de Pedro. Muchas personas prometen fidelidad durante las temporadas tranquilas. Sin embargo, la presión revela lo que las promesas nunca pudieron. La historia del apóstol Pedro habla a cualquiera que equipare pasión con preparación. La fe crece no al afirmar fortaleza, sino al admitir debilidad. La dependencia sostiene lo que el orgullo no puede. Pedro aún no ve lo que se avecina. Cree que la lealtad se prueba con declaraciones, no con resistencia. Pero la noche que viene pondrá a prueba todo lo que afirmó. El miedo desafiará la convicción de formas que nunca anticipó. Y pronto, Pedro negó a Jesús no porque le faltara amor, sino porque la autoconfianza no pudo resistir el costo real. La noche se desarrolla más rápido de lo que Pedro está preparado para enfrentar. El caos reemplaza a la confianza y el miedo se acerca más de lo esperado. Jesús es arrestado y la distancia entre la promesa y la realidad colapsa. Pedro sigue a distancia, dividido entre la lealtad y la autopreservación. La historia del apóstol Pedro entra aquí en su capítulo más doloroso. La presión deja de ser teórica, se vuelve personal. Las preguntas comienzan en silencio, casi de forma inofensiva. Una sirvienta reconoce el rostro de Pedro y hace una pregunta sencilla. El miedo responde antes de que la fe tenga tiempo de hablar. Pedro negó a Jesús no bajo tortura, sino bajo presión social. Este detalle es inquietante y profundamente humano. La mayoría de los fracasos ocurren en momentos ordinarios, no en pruebas dramáticas. Una negación se convierte en 2, luego en 3. Cada respuesta aleja a Pedro un poco más de quien decía ser. La multitud se vuelve más ruidosa y el miedo aprieta su dominio. Las palabras de Pedro traicionan su propia identidad antes de que alguien más lo haga. La historia del apóstol Pedro expone cuán rápido el miedo reescribe la convicción. La presión pública a menudo desmantela promesas privadas. Entonces llega el sonido que Pedro nunca olvidará. El gallo canta, sellando la advertencia previa de Jesús. En ese instante, la conciencia reemplaza a la negación. La Escritura registra un solo detalle que atraviesa el corazón. Jesús se vuelve y mira directamente a Pedro. La convicción no llega a través de la ira, sino del reconocimiento. Esa mirada no lleva condenación, solo verdad. Pedro se ve a sí mismo con claridad por primera vez. No como un seguidor audaz, sino como un hombre asustado. El colapso es interno antes de ser público. De miedo a fe, Pedro ahora debe atravesar la vergüenza. El fracaso se convierte en la puerta hacia la honestidad. Pedro sale del patio quebrantado y expuesto. No hay discurso, ni excusa, ni defensa. Solo quedan lágrimas, silencio y arrepentimiento. La historia del apóstol Pedro alcanza aquí su punto más bajo. Todo en lo que confiaba acerca de sí mismo se ha derrumbado. Y el peso de este fracaso moldeará lo que viene después. Después de la negación, Pedro desaparece del centro de la narrativa. El ruido de las multitudes, las acusaciones y los juicios continúa. Pero Pedro se retira. El silencio reemplaza a la confianza y la vergüenza reemplaza a la certeza. La historia del apóstol Pedro entra aquí en un espacio silencioso e incómodo. El fracaso no siempre grita, a veces aísla. Aquí es donde muchas historias terminan, pero la de Pedro no. Pedro regresa a lo que le es familiar, no porque lo satisfaga, sino porque se siente seguro. Vuelve a pescar, vuelve a la rutina, vuelve a una vida sin expectativa. Este movimiento es profundamente simbólico.
Cuando la identidad colapsa, las personas suelen retirarse a lo que antes las definía. De miedo a fe, Pedro debe atravesar la desorientación. La vergüenza le convence de que el llamado ha expirado. No hay oraciones, discursos ni explicaciones registradas de Pedro en esta etapa. La Escritura preserva su silencio de manera intencional. A veces, los momentos más ruidosos de crecimiento ocurren sin palabras. Pedro se ve obligado a sentarse con la memoria, el arrepentimiento y las preguntas sin resolver. La historia del apóstol Pedro muestra que la sanidad a menudo comienza antes de que la restauración sea visible. Dios obra en silencio cuando el orgullo ha sido quebrantado. Esta etapa expone un diálogo interno doloroso. Pedro recuerda las promesas que hizo y el fracaso que siguió. Reproduce una y otra vez la mirada de Jesús. La condenación susurra que el liderazgo ya no es posible. La restauración de Pedro, explicada, no comienza con corrección, sino con espera. La gracia a menudo se acerca lentamente después del colapso. Muchas personas malinterpretan esta etapa y la atraviesan apresuradamente. Intentan reemplazar la reflexión con actividad. Pedro no puede hacer eso aquí. El silencio fuerza la honestidad, donde el ruido antes escondía la inseguridad. La historia del apóstol Pedro enseña que la quebrantadura no es descalificación. Es preparación para una dependencia más profunda. Lo que Pedro aún no comprende es que el silencio no es abandono. Jesús no lo ha olvidado ni lo ha reemplazado. Esta temporada silenciosa está formando humildad y claridad. El llamado no ha sido cancelado, solo despojado de ilusión. Porque la restauración no comienza con una disculpa, comienza con un encuentro. La restauración de Pedro se desarrolla en el mismo lugar donde comenzó su llamado. No en un templo ni en una multitud, sino junto al mar. Jesús se encuentra con Pedro en la familiaridad, no en la formalidad. Este escenario es intencional y profundamente simbólico. La historia del apóstol Pedro muestra que la restauración a menudo revisita los comienzos. Dios redime la historia reingresando en ella. Jesús no comienza con acusaciones ni recordatorios del fracaso. Empieza con una pregunta que va más profundo que el comportamiento. ¿Me amas? Atraviesa el desempeño y toca el motivo. Pedro responde con honestidad, sin las promesas audaces de antes. La restauración de Pedro, explicada, comienza con sinceridad, no con confianza. El amor se convierte en el fundamento, no la autosuficiencia. La pregunta se repite 3 veces, reflejando las 3 negaciones. Esto no es crueldad, es sanidad cuidadosa. Cada respuesta aborda una herida creada por el miedo. Jesús restaura públicamente lo que colapsó públicamente. La historia del apóstol Pedro muestra la gracia confrontando la vergüenza directamente. La sanidad requiere enfrentar lo que fue quebrado. Con cada afirmación de amor, Jesús confía a Pedro una responsabilidad. Apacienta mis ovejas, reemplaza, demuéstrate a ti mismo. El liderazgo se restaura a través del servicio, no de la superioridad. A Pedro no se le pide que prometa perfección otra vez. De miedo a fe, Pedro avanza ahora con humildad. El llamado es renovado sin ilusión. Esta restauración no borra la memoria, la resignifica. Pedro nunca olvidará su fracaso, pero ya no lo define. La experiencia se convierte en sabiduría en lugar de condenación. La historia del apóstol Pedro revela la restauración como transformación, no como reinicio. Dios no finge que el fracaso no ocurrió. Lo usa para redefinir el liderazgo. Al concluir el encuentro, el futuro de Pedro se reabre. Ya no está impulsado por la comparación ni la arrogancia. La obediencia ahora fluye de la relación, no del miedo. La restauración lo posiciona de manera diferente para lo que viene, porque el liderazgo nacido de la gracia tiene peso, y Pedro está a punto de entrar en él. Después de la restauración,
Pedro no regresa como el mismo hombre. Algo fundamental ha cambiado dentro de él. La impulsividad da paso al discernimiento y la urgencia aprende contención. La historia del apóstol Pedro entra en una etapa donde el carácter comienza a guiar el llamado. El liderazgo ya no está alimentado por el ego, sino por la experiencia. La quebrantadura se convierte en una fuerza estabilizadora. La confianza de Pedro ahora suena diferente a la de antes. Hay menos ruido, menos promesas y más coherencia. Ya no compite con otros por visibilidad. La comparación ha perdido su control sobre su identidad. De miedo a fe, Pedro ahora camina con una seguridad arraigada. La fuerza se vuelve más silenciosa cuando madura. Este nuevo liderazgo no se anuncia con títulos ni ceremonias. Se revela a través de la postura, la presencia y la respuesta bajo presión. Pedro escucha más de lo que habla. Espera en lugar de reaccionar. La historia del apóstol Pedro muestra que el liderazgo a menudo cambia internamente antes que externamente. La transformación se vuelve visible a través de la moderación. El fracaso ha reformado la manera en que Pedro se relaciona con las personas. Lidera con empatía en lugar de dominancia. La debilidad en otros ya no lo amenaza, porque conoce la suya. La restauración de Pedro explicada alcanza aquí su madurez. La gracia se convierte en el lenguaje de la autoridad. El pasado de Pedro ya no lo descalifica, lo califica. La experiencia le ha enseñado lo que la instrucción nunca podría. Comprende el miedo, la presión y el colapso de primera mano. Esto da peso a sus palabras y credibilidad a su liderazgo. La historia del apóstol Pedro redefine la influencia como verdad vivida. Las personas confían en líderes que han sobrevivido a sí mismos. Este cambio interno prepara a Pedro para la responsabilidad pública. Se aproxima una nueva etapa que exigirá valentía, claridad y convicción. La obra silenciosa de la restauración ha terminado su tarea. El liderazgo ahora está anclado, no inflado. Porque antes de que Pedro, en el libro de los Hechos, pueda levantarse con valentía, primero debe permanecer firme por dentro. Todo cambia cuando el Espíritu desciende en Pentecostés. Pedro, en el libro de los Hechos, ya no está definido por la vacilación ni el miedo. El mismo hombre que antes se escondía ahora se presenta abiertamente ante la multitud. Esta transformación no es gradual, es decisiva y visible. La historia del apóstol Pedro muestra que el poder llega después de la rendición, no de la confianza en uno mismo. La valentía emerge cuando la dependencia es completa. La voz de Pedro lleva autoridad, no por el volumen, sino por la convicción. Habla con claridad arraigada en la experiencia, no en la teoría. La escritura fluye a través de él de forma natural, conectando promesa y cumplimiento. El miedo ya no filtra sus palabras. De miedo a fe, Pedro alcanza aquí un punto de inflexión. El Espíritu no borra su personalidad, la redirige. Este momento resalta una verdad espiritual crucial. El Espíritu amplifica lo que ya ha sido refinado por la obediencia. La impulsividad de Pedro se convierte en valentía, no en imprudencia. Su emoción se transforma en pasión, no en inestabilidad. La historia del apóstol Pedro revela empoderamiento, no reemplazo. Dios transforma la naturaleza sin destruir la identidad. La respuesta pública confirma el cambio interno. Miles escuchan, responden y se comprometen. Pedro no señala hacia sí mismo ni hacia su transformación. Señala constantemente a Jesús y al arrepentimiento. La restauración de Pedro, explicada, ahora se convierte en liderazgo visible. La autoridad se ejerce a través de la invitación, no del control. Lo que antes falló bajo presión, ahora permanece firme dentro de ella. Pedro no se retira cuando la atención aumenta.
entiende que la visibilidad atrae resistencia. Sin embargo, ahora el coraje supera a las consecuencias. La historia del apóstol Pedro muestra una preparación forjada a través del proceso. El llamado se encuentra con el poder en el momento correcto. Pentecostés no es la recompensa de Pedro, es su liberación. Años de formación convergen en este instante. El miedo ya no decide la dirección. La obediencia ahora avanza sin vacilación, porque Pedro, en el libro de los Hechos, se mantiene de manera diferente y la presión está a punto de aumentar nuevamente. Con la visibilidad llega la resistencia y Pedro la enfrenta de frente. El mismo valor que impulsó su predicación ahora atrae oposición. Las autoridades no cuestionan el milagro, cuestionan la fuente de la autoridad. Pedro en el libro de los Hechos entra en la atención pública sin retroceder. La historia del apóstol Pedro muestra que la fe valiente nunca pasa desapercibida. La verdad interrumpe sistemas que dependen del control. El arresto y el interrogatorio reemplazan los aplausos y la admiración. Pedro se presenta ante las mismas estructuras religiosas que condenaron a Jesús. La presión es real y las consecuencias son claras. El silencio se ofrece como una forma de seguridad. De miedo a fe, Pedro ahora enfrenta una decisión definitoria. La comodidad y la obediencia ya no coexisten. La respuesta de Pedro revela cuán profundamente ha cambiado. No se defiende de forma emocional ni agresiva. Habla con calma, claridad y convicción inquebrantable. La obediencia a Dios pesa más que el miedo al castigo. La historia del apóstol Pedro redefine el coraje como alineación, no como desafío. La autoridad fluye de la verdad, no de la resistencia. Las amenazas se intensifican cuando la supresión fracasa. Los líderes religiosos intentan la intimidación en lugar del diálogo. El miedo una vez dictó las decisiones de Pedro, pero ya no. La memoria de la negación fortalece su determinación en lugar de debilitarla. La restauración de Pedro explicada alcanza aquí su madurez pública. El fracaso se ha convertido en combustible para la fidelidad. La persecución no aísla a Pedro de la comunidad. Al contrario, profundiza la unidad y la oración compartida. La iglesia responde con dependencia, no con pánico. Piden valentía, no escape. La historia del apóstol Pedro resalta la fuerza colectiva bajo presión. La fe crece con mayor fuerza cuando es compartida. Esta etapa redefine el liderazgo de manera permanente. Pedro ya no mide el éxito por la seguridad ni por la aprobación. El costo se convierte en parte del llamado, no en una amenaza para él. La autoridad ahora tiene peso porque ha sido probada. Pedro en el libro de los Hechos permanece firme y su camino está lejos de haber terminado. Este momento en la historia del apóstol Pedro revela cómo el poder y la tensión a menudo colisionan. Pedro y Juan se encuentran con un hombre lisiado de nacimiento a la puerta del templo. Este hombre es conocido, visible e ignorado por la sociedad durante años. Su presencia expone un sistema acostumbrado a la limitación. La sanidad interrumpe aquello que las personas han aprendido a tolerar. Los milagros desafían la comodidad antes de inspirar fe. Pedro no ofrece solo caridad o compasión. Ofrece restauración que no puede ser administrada ni regulada. El milagro ocurre públicamente, sin dejar espacio para la negación. Las multitudes se reúnen y la atención cambia rápidamente. Pedro, en el libro de los Hechos, comprende el peso de la visibilidad. El cambio provoca preguntas que los sistemas no pueden controlar. Los líderes religiosos no se inquietan por la compasión, sino por la autoridad. El hombre sanado camina, salta y alaba a Dios abiertamente. Esta transformación visible desafía la credibilidad institucional.
El poder que actúa sin permiso se percibe como una amenaza. La historia del apóstol Pedro muestra que la verdad a menudo desestabiliza un control frágil. La autoridad arraigada en Dios incomoda a la autoridad basada en la estructura. La respuesta de Pedro redirige inmediatamente la atención. Se niega a recibir reconocimiento personal o exaltación. Señala a Jesús como la fuente, no a sí mismo. La humildad protege el movimiento de la corrupción. De miedo a fe, Pedro ahora lidera sin inseguridad. La influencia crece de forma más segura cuando el ego permanece ausente. Esta confrontación revela un patrón espiritual atemporal. Los sistemas suelen resistir aquello que no pueden reproducir ni dominar. El milagro expone que la tradición tiene poder, pero no transformación. La restauración de Pedro, explicada, se hace visible a través de la contención y la claridad. No ataca el sistema, revela sus límites. La verdad habla con más fuerza cuando se vive abiertamente. El sistema ahora enfrenta un dilema que no puede resolver en silencio. El hombre permanece sano y la negación se vuelve imposible. Silenciar el mensaje parece más fácil que confrontar la realidad. La oposición se intensifica donde la explicación falla. La historia del apóstol Pedro se adentra más en el conflicto aquí, porque los milagros que liberan a las personas también exponen una autoridad frágil. Esta etapa de la historia del apóstol Pedro introduce una confrontación interna, no externa. La persecución vino de fuera, pero ahora la resistencia surge desde la tradición interna. Pedro lleva fe, pero también arrastra límites heredados. Dios aborda esta tensión de forma directa, no sutil. El crecimiento ahora requiere desaprender tanto como aprender. La expansión comienza donde la certeza es desafiada. La visión del lienzo sacude el marco moral y cultural de Pedro. Lo que antes consideraba impuro, ahora es redefinido por la autoridad divina. Este momento resulta incómodo e incluso confuso. La obediencia aquí exige confianza por encima de la familiaridad. Pedro en el libro de los Hechos aprende que la revelación transforma la perspectiva. Dios a menudo confronta el prejuicio con claridad, no con discusión. Cornelio entra en la narrativa como un ejemplo inesperado de devoción. Teme a Dios, da generosamente y busca la verdad con sinceridad. Sin embargo, existe fuera de los límites aceptados de pertenencia. Esta tensión obliga a Pedro a reconsiderar identidad y acceso. La historia del apóstol Pedro muestra que la gracia avanza antes del permiso. Dios actúa antes de que se forme el consenso. Cuando el Espíritu desciende sobre los gentiles, el debate se derrumba. La evidencia reemplaza la teoría y la transformación silencia la objeción. El mismo poder aparece sin el mismo trasfondo. Este momento desmantela la jerarquía basada en la cultura o la tradición. De miedo a fe, Pedro entra en obediencia sin reservas. La unidad ahora se forma por la experiencia compartida, no por la similitud. Esta inclusión genera incomodidad interna dentro de la comunidad. Surgen preguntas sobre la ley, los límites y la autoridad del liderazgo. El crecimiento introduce complejidad que la simplicidad nunca enfrentó. Pedro ahora debe liderar a través de la explicación, no de la dominación. La restauración de Pedro, explicada, alcanza aquí su madurez comunitaria. La fe aprende flexibilidad sin perder la verdad. Al cruzar este límite, el movimiento se vuelve irreversible. Lo que antes era local ahora se acelera hacia lo global. El mensaje viaja más rápido de lo que la tradición puede regular. La resistencia no desaparece, pero la claridad aumenta. La historia del apóstol Pedro revela una obediencia que expande el destino. Y el capítulo final ahora se aproxima con impacto duradero.
La historia del apóstol Pedro no concluye con perfección, sino con perseverancia. Pedro nunca es presentado como el líder más intelectual, estratégico o pulido. Sin embargo, su vida tiene un peso poco común porque fue forjada a través del fracaso. Representa un tipo de liderazgo moldeado por la gracia, no por la imagen. Pedro en el libro de los Hechos es prueba de que Dios valora la fidelidad por encima de la impecabilidad. El legado comienza cuando la autenticidad reemplaza la actuación. La fortaleza de Pedro nunca fue la constancia, sino la rendición. Aprendió a no confiar en sus impulsos, sino en el proceso de Dios. Cada fracaso eliminó una ilusión, dejando la dependencia. Esta transformación le dio una credibilidad que ningún entrenamiento podría producir. De miedo a fe, Pedro se convirtió en un testimonio viviente. Las personas siguen a líderes que han sobrevivido a sí mismos. La historia recuerda a Pedro no por su negación, sino por su devoción posterior. Sus cartas reflejan humildad, perseverancia y un profundo cuidado pastoral. Escribe como alguien que comprende la presión, la tentación y el sufrimiento. La experiencia se convierte en sabiduría cuando es procesada a través de la obediencia. La restauración de Pedro, explicada, resuena en la forma en que fortalece a otros. El fracaso ya no lo silencia, lo califica. El liderazgo de Pedro influye a generaciones mucho más allá de su vida. No a través de sistemas, sino a través del ejemplo. Muestra que la autoridad espiritual crece cuando el miedo pierde control. El valor madura cuando sobrevive a la oposición sin volverse amargo. La historia del apóstol Pedro redefine el éxito como fidelidad con costo. El legado se forma en silencio, no de inmediato. Lo que hace inolvidable a Pedro no es lo que logró, sino en quién se convirtió. Termina su camino no como un héroe sin cicatrices, sino como un pastor con empatía. La gracia se convierte en su mensaje porque la gracia se convirtió en su experiencia. Dios no reemplazó a Pedro después del fracaso, lo refinó a través de él. Y esa verdad aún redefine cómo se entiende el llamado hoy. La vida de Pedro deja una pregunta, no una conclusión. ¿Qué sucede cuando personas quebrantadas dejan de esconderse y vuelven a seguir? La historia del apóstol Pedro sugiere que la transformación nunca se desperdicia. El fracaso no es el fin del llamado, sino a menudo su puerta de entrada. Y ese legado continúa donde quiera que la fe supere al miedo. Porque los verdaderos líderes se forman, no se encuentran. Ahora la pregunta ya no es quién fue Pedro, sino quién te estás convirtiendo tú. La historia del apóstol Pedro nunca fue pensada para quedarse en el pasado. Confronta algo actual, íntimo y profundamente humano. Pedro negó a Jesús no porque le faltara amor, sino porque por un momento el miedo habló más fuerte que la convicción. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿En qué áreas de tu vida el miedo ha estado guiando tus decisiones sin que siquiera lo notes? La restauración de Pedro revela una verdad esencial. El fracaso no termina un llamado, la evasión sí. Pedro no fue transformado fingiendo que nada había pasado. Cambió al enfrentar la verdad, abrazar la gracia y avanzar con humildad. De miedo a fe, Pedro nos enseña que la verdadera transformación no comienza con la autoconfianza, sino con la rendición. El crecimiento comienza cuando dejamos de proteger nuestra imagen y empezamos a entregar el corazón. Así que aquí está el desafío. ¿Qué tipo de presión estás enfrentando ahora mismo? ¿Estás silenciando tu fe o refinándola? ¿Te estás refugiando en lo que se siente seguro o avanzando hacia lo que requiere confianza? Pedro, en el libro de los Hechos, no se volvió valiente porque el miedo desapareció. Se volvió valiente porque la obediencia se volvió más grande que el miedo. Si esta historia habló a tu corazón,
No dejes que termine aquí. Llévala a tu vida. Reflexiona con honestidad. Actúa con valentía. Y si quieres seguir aprendiendo historias bíblicas que van más allá de la inspiración superficial y conducen a una transformación real, suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina con nosotros. Los próximos videos profundizarán en verdades que muchos evitan, pero que lo cambian todo cuando se viven.